muchas personas que no se conectaron, es un día para muchos lugares ya festivo, pero, o al menos que descansan, pero bueno, agradezco a los que se hayan podido conectar porque de otra manera nos vamos rezagando en el curso. Este tema es probablemente inicia con la parte que es la parte medular del curso, que son los patrones de lesión glomerular. Antes de abordar directamente los patrones, todos los años abordamos algunos conceptos que son básicos, especialmente de terminología histológica, que nos permiten estandarizar algunos criterios que sirven especialmente o para clasificar lesiones o para definir lesiones que forman parte de los diferentes patrones morfológicos. Siempre comenzamos recordando que no es una pregunta infrecuente. Tomen en consideración que los pacientes pues muchas veces no toman o no saben, en realidad no entienden buena parte del concepto de las glomerulopatías, y al menos a mí no es infrecuente que hagan la pregunta de que si tienen una biopsia del riñón derecho, si sabrán que tiene el riñón izquierdo. Es una pregunta bastante común de los pacientes. En realidad, para este tipo de preguntas es porque generalmente en la anatomía patológica, la mayor parte de los especímenes que se estudian renales son en relación a tumores. Es entendible también, pues, la duda que le genera esto en los pacientes. Sin embargo, cuando nosotros evaluamos el parénquima renal, en realidad damos por hecho que lo que tiene un riñón lo tiene el otro, y no necesariamente en todos los casos funciona de la misma manera. Esto especialmente es notorio cuando evalúa uno biopsia cero de pacientes que son donadores cadavéricos. La fibrosis, el grado de daño vascular y algunas otras alteraciones no son exactamente iguales entre el parénquima renal de un lado y del otro. Entonces, tomando en consideración esto, bueno, tal vez el cambio no es exacto entre los dos riñones, pero para glomerulopatías o para lesiones que son sistémicas, pues esto sí pudiera ser representativo un lado del otro. El parénquima renal, entonces, más o menos decimos que los riñones... Déjenme apagar el... No. Ahí está. Más o menos decimos que el peso es de 115 a 170 gramos, depende o está influenciado mucho por la estatura y por la estructura de la persona, por la edad y por el género. El contacto directo con ciertas estructuras como son la vasculatura, por un lado, y el sistema colector, que es parte de los ureteros, la vejiga y la uretra, van a influir en algunas lesiones que son parenquimatosas. Y esto especialmente es importante en los niños, en las enfermedades que son por reflujo, en los adultos que tienen mucha enfermedad o mucho daño ateromatoso de vasos importantes. Todos estos fenómenos favorecen ciertos cambios importantes, sobre todo que tienen que ver con la isquemia o el daño crónico. Cuando evaluamos ciertas glomerulopatías, y estoy haciendo un paréntesis importante aquí, a veces decimos, esta glomerulopatía tiende a insertarse en pacientes que son de edad avanzada, por ejemplo, glomerulopatía membranosa primaria o idiopática, más frecuente en adultos, que ya pueden tener cierto daño cardiovascular, que ya pueden tener cierto daño cardiovascular, que ya pueden tener daño isquémico por estenosis de los vasos, precisamente en relación con este tipo de lesiones, que pueden tener daño parenquimatoso secundario a alteraciones de la vía urinaria, etcétera. Entonces, cuando evaluamos una biopsia renal, tenemos que tomar en consideración que no necesariamente todos los cambios importantes son glomerulares. El pronóstico, como siempre lo repetimos, de la función renal a largo plazo, en realidad, incluso en las glomerulopatías, no está necesariamente en los glomérulos, está más bien en las lesiones tubulointersticiales, especialmente aquellas que tienen que ver con cronicidad. Entonces, siempre es importante tomar la relación de los riñones con las estructuras que son prerrenales y las que son posrenales. Dentro de los conceptos básicos para nosotros los patólogos, es importante recordar que el riñón no solamente filtra, sino que también reabsorbe y es un órgano que secreta. Especialmente en el componente tubulointersticial es importante la función de reabsorción,
Incluso algunas lesiones tubulares que son significativas para la función renal tienen que ver con la capacidad de reabsorción del túbulo contorneado proximal y de la reserva funcional del mismo, que son conceptos que se irán repitiendo constantemente en todo el curso. Dentro de la anatomía macroscópica renal, sabemos, aparte del peso y de la localización que tienen los riñones, en general, en población relativamente, es un dato relativamente estandarizado, sabemos que es de forma multilobular y que en los niños, por ejemplo, este aspecto lobulado superficial que llamamos lobulaciones fetales, tarda algún tiempo en quitarse. Incluso hay adultos que conservan este aspecto multilobular de la superficie. Son 14 lóbulos cónicos y estos finalmente tienen cierta conexión que va haciendo o subdividiéndose hasta llegar a cálices menores. El tejido medular está separado por septos que se conocen como columnas de Bertini. Este es el riñón de un niño y este es el riñón de un adulto. Noten cómo las lobulaciones superficiales son más notorias en el riñón del niño. En el adulto esto tiende a ser liso, excepto en aquellos que por diferenciación o porque así es su anatomía, conservan las lobulaciones fetales. No se considera un cambio que sea anormal, es una cosa peculiar, pero no es un dato anormal. En el adulto es muy notoria la diferencia entre la corteza y la médula, no solo por el color, sino por la estructura. En la médula vemos la mayor parte de los túbulos, por lo tanto es un aspecto radiado que decíamos en la clase anterior. Cuando yo valoro una biopsia en fresco, me doy cuenta que es la médula porque se ve radiada. No se ven glómerulos, obviamente, pero aparte el aspecto es de rayos o radiada. Es importante recordar entonces que la subdivisión del riñón de un adulto es francamente el tejido cortical, el tejido medular, y que la parte interna que contiene los conductos colectores están agrupados en las pirámides y reciben este nombre porque tienen este aspecto. Estamos aquí viendo en el esquema. De las pirámides o de la parte medular corre hacia la corteza los famosos rayos medulares que se extienden a lo largo de la corteza. Es importante saber que aunque una biopsia por punción es infrecuente que traiga rayos medulares, porque en realidad el cilindro es delgadito, en algunas ocasiones se pueden observar. Y esto a veces recuerda septos de fibrosis. Hay que tener algún grado de precaución, especialmente conocer la anatomía cuando uno evalúa biopsias renales, conocer la parte histológica normal. Cuando yo veo la médula, veo en realidad prácticamente puros túbulos, veo basa recta, y es muy importante entender que la mayor parte de las lesiones que son predominantemente tubulares se van a observar con facilidad o con más facilidad en la médula. Esto pasa especialmente, por ejemplo, en la nefropatía por cilindros monoclonales del mieloma múltiple. Es más fácil ver los cambios en relación a esta entidad en la parte medular que en la parte cortical. La infección por poliomavirus es más acentuada en la parte medular que en la parte cortical. Entenderemos, por lo tanto, que hay enfermedades que requieren que el muestreo sea córtico-medular, si uno tiene la sospecha de la entidad. Entonces, en pacientes que uno no sabe que tiene mieloma múltiple, a veces el diagnóstico en biopsias muy superficiales, que son totalmente corticales, no es tan franco como cuando el cilindro es córtico-medular. Por otra parte, la corteza tiene 4 elementos que rutinariamente hay que obligarse a revisar sistemáticamente, porque de otra manera uno puede omitir ciertas características que son importantes en una descripción, como son: 1, todas las características glomerulares; 2, los túbulos; 3, el intersticio, que es un espacio en realidad virtual cuando no está dañado. ¿Por qué? Porque está obliterado precisamente por el componente tubular que se mantiene espalda con espalda cuando el intersticio no tiene fibrosis, edema o inflamación que lo expandan. Y el último componente, que es muy variado, es el vascular. Tenemos vasculatura venosa, vasculatura arterial, y muy importante, el riñón tiene una importante cantidad de linfáticos. Esto es un dato relevante, especialmente en los injertos, porque este detalle de dilatación, por ejemplo, de linfáticos, es más frecuente en pacientes obstruidos de la vía urinaria o en aquellos en los que el tejido, cuando es de donador cadavérico, ya tiene datos muy crónicos porque se expande este componente. Entonces hay que revisar glomérulos, túbulos, intersticio y la vasculatura de todo el tipo que haya. Son los 4 elementos básicos de la estructura renal que normalmente vemos en una biopsia por punción. ¿Por qué? Porque las biopsias por punción tienden a ser superficiales
y cuando realmente está muy bien tomada la biopsia, vemos una biopsia va desde el tejido capsular hasta la médula, sin que necesariamente sea demasiado profunda, pero tenemos un tejido que es córtico-medular y que se convierte en algo que es mucho más representativo del parénquima que cuando la biopsia es muy superficial. Este concepto también es relevante en los pacientes trasplantados. ¿Por qué? Porque los pacientes trasplantados tienen un daño que es común, es frecuente, que se llama daño subcapsular crónico. La parte subcapsular del parénquima renal del trasplante es una zona con más fibrosis, con más inflamación, con más datos de cronicidad, que no necesariamente son representativos de todo el resto del parénquima. Cuando las biopsias del injerto son muy superficiales y traen puro tejido subcapsular, generalmente el patólogo tiende a irse más alto en fibrosis. Es importante, por lo tanto, que las biopsias por punción renales traten de ser córtico-medulares, porque entonces tengo la posibilidad de ver mejor la corteza, y entidades como el poliomavirus, por ejemplo, es más sencillo diagnosticarlo en la médula porque los cambios son más importantes, más floridos que en la corteza. El glomérulo renal, que es probablemente la parte funcional más importante de la unidad funcional del riñón, que es la nefrona, es una lesión que se caracteriza una estructura que se caracteriza por tener dos componentes que son básicos. Uno, que es totalmente vascular, derivado totalmente de la vasculatura grande que va ramificándose hasta llegar a una maraña o un conglomerado de capilares que conocemos como ovillo capilar, penacho capilar, y el otro componente que viene por el lado contrario, que es el del túbulo contorneado proximal. Las yemas germinales tubulares durante la embriogénesis realmente están en extremo ciego. Conforme va madurando o se va formando el glomérulo, digamos que reviste o le forma una capa externa al ovillo capilar, pero este componente deriva de la yema germinal de los túbulos. Este concepto es importante, ¿por qué? Porque el túbulo contorneado proximal tiene el epitelio del túbulo contorneado proximal tiene el mismo origen embriológico que tiene el epitelio parietal, que reviste por la parte interna de la cápsula de Bowman, y el mismo origen embriológico que los podocitos. Por lo tanto, cuando hay factores de crecimiento que favorecen la formación de semilunas, que es la división del epitelio parietal, a veces proliferan los podocitos. Cuando tengo lesiones del polo tubular, como por ejemplo en las podocitopatías de tipo punta, a veces tengo proliferación o acentuación de los diferentes componentes celulares del túbulo contorneado proximal. Entonces, estos elementos son importantes porque durante la embriogénesis sabemos que derivan del mismo progenitor. Es una célula llamada intermedia, que es una célula multipotencial, cuya localización más importante en el glomérulo es cercana al túbulo contorneado proximal. Entonces, el glomérulo o corpúsculo renal es la parte proximal de la cápsula de Bowman que contiene al ovillo glomerular. Es la asociación de estas dos estructuras durante la embriogénesis que termina dando el glomérulo. El glomérulo mide aproximadamente 200 micras. Tomen en consideración que esto estamos hablando de algo que es plano en un corte de 2 micras que vemos en una laminilla. Es decir, tomen en consideración que realmente son estructuras esféricas y por lo tanto tengo una superficie lo suficientemente amplia para tener lesiones que en un corte plano no se pueden observar. Pongan atención en este detalle que estoy haciendo hincapié en este momento. Esto significa lo siguiente, que si yo tengo en una estructura o en un corte plano de 2 micras, una superficie que puedo ver cortada por el ecuador, que mide más o menos 200 micras, implicaría que cuando yo lo convierto esto en una esfera, hay lesiones que no van a salir, por lo tanto, si son segmentarias o son focales y segmentarias, no van a salir en un corte de 2 micras que no pase por esa zona. Por lo tanto, el patrón de alteraciones glomerulares mínimas, que será el primer patrón morfológico que se revise, es un patrón que puede verse en entidades a las que les falta muestreo o a las que les falta revisar con más niveles, los diferentes niveles de la esfera que se conoce como glomérulo, porque son lesiones que se pueden ver en lo más profundo o en lo más superficial que no estamos viendo en un corte plano.
Las arteriolas se localizan en el polo que conocemos como polo vascular. Hay una arteriola eferente y una arteriola aferente, cuya histología puede ser bastante difícil de diferenciar en los cortes rutinarios. Y tenemos por el otro lado el polo tubular, que es por donde sale la cápsula o donde el espacio urinario drena al componente tubular que forma el resto de la nefrona. Los componentes celulares del glomérulo, por lo tanto, son el epitelio visceral, conocido como poocitos, el epitelio parietal, que es la parte que reviste la superficie interna de la cápsula de Bowman, las células mesangiales y las células endoteliales, son las principales componentes celulares del glomérulo. El glomérulo, a su vez, se puede ver aumentado en la celularidad por las células que vienen de la sangre, que son las células inflamatorias, que circulan y que pueden incrementarse en las glomerulonefritis por el proceso inflamatorio de la entidad. Este es un corte tomado de un libro de embriología donde podemos ver que el riñón de un feto tiene todos los glomérulos que, con un aspecto inmaduro, en una sola capa por debajo del tejido capsular, de la cápsula, es decir, son muy superficiales. Los glomérulos inmaduros tienen este aspecto que están viendo aquí, son pequeños, pero un detalle muy importante es que se encuentran todos, pues si los ven, prácticamente formados. ¿Qué pasa cuando va incrementando la edad intrauterina y en la vida postuterina, es decir, después del nacimiento? Los glomérulos se van separando, y se van separando porque el estroma prolifera. La nefrona se desarrolla y los diferentes componentes que forman parte o que van a derivar de la yema germinal tubular se van subdividiendo y ramificando. De esta forma, cuando un glomérulo detiene su maduración, por ejemplo, en pacientes que tienen prematurez o bajo peso al nacimiento y quedan pequeñitos, algunos glomérulos detienen su maduración y quedan detenidos con este aspecto que es diferente al del glomérulo del adulto en la parte subcapsular. Cuando esto sucede, y lo podemos ver en una biopsia, sospechamos, por ejemplo, si hay una focalis segmentaria, que el paciente tiene un dato de focalis segmentaria porque realmente tiene oligonefromegalia o le faltó madurez a todos los glomérulos. Este mismo detalle también le pasa a los gemelos y a los trillizos. ¿Qué pasa conforme va creciendo el glomérulo? Bueno, uno de los elementos que se va desarrollando son los poocitos. Vean este aspecto. Es importante porque algunas entidades que dañan los poocitos hacen que el poocito adquiera este aspecto que recuerda o que es embriológicamente inmaduro. Es un podocito que no tiene citoplasma. Prácticamente es puro núcleo, es hipercromático y a lo que más recuerda más bien es a los linfocitos o a las células primitivas, que se pueden ver en muchos tejidos o incluso en tumores que tienen este aspecto primitivo. Conforme se va desarrollando el glomérulo, va a adquirir este aspecto. El podocito empieza a tener citoplasma. Noten cómo, aún formando todavía algunas coronas alrededor del ovillo, ya no se nota este aspecto totalmente que corona al ovillo. Siempre que me preguntan que por qué decimos coronas podocitarias, porque a lo que recuerdan son a las coronas estas de las princesas que son tiaras, ¿no? Que se forma más o menos o coronan al ovillo en algunos segmentos. Cuando el glomérulo se va desarrollando, las asas capilares se van abriendo, el mesangio se va expandiendo. Y un detalle importante es que los podocitos van perdiendo la continuidad, se van separando entre sí. ¿Por qué? Porque empiezan a desarrollar el resto de los procesos primarios, secundarios y terciarios, y por lo tanto se separan, ya no están tan juntos. Otro detalle importante es que el mesangio en edades muy tempranas es un poco más hipercelular que ya cuando el glomérulo se encuentra totalmente maduro. La razón es que con el tiempo el mesangio se va expandiendo, pero otro detalle muy importante es que el mesangio es el sistema fagocítico. Y en los niños pequeños es como tener hipertrofiadas las placas de Peyer o las amígdalas, son más prominentes. De tal forma que existe una entidad que se llama enfermedad de cambios mínimos con hiperplasia o proliferación mesangial. Es una entidad que casualmente cuando tiene este aspecto, la enfermedad de cambios mínimos, no le confiere un pronóstico diferente a la enfermedad de cambios mínimos. La razón es que es el propio sistema fagocítico normal del glomérulo de un niño pequeño. 1 año, 2 años, 4 años y 6 años. Noten cómo va cambiando de tamaño los glomérulos. A veces nosotros sabemos que son los glomérulos de un niño por el tamaño,
por la localización de ciertos componentes, es decir, cómo se van distribuyendo los podocitos, el aspecto de los podocitos, hasta que llega a tener a los 6 años, por ejemplo, los glomérulos con las asas más abiertas. Noten cómo los podocitos ya no están tan pegados, empiezan a ser un poco más discretos, son glomérulos de riñones normales, hasta que adquieren este aspecto del adulto. Un adulto promedio de 70 kilogramos más o menos ocupa cuando más su glomérulo en un campo 40 por 3/4 partes. Por arriba de esto hablo de glomerulomegalia, cuando rebasa 3/4 partes de un campo 40 por. Otro detalle importante es que las asas capilares generalmente están abiertas en su mayoría cuando los glomérulos son normales, y que las membranas basales tienen este aspecto que digo como maleable. Están cortadas transversalmente en su gran mayoría porque tienen este aspecto, es un ovillo, es una maraña que en un corte plano pues da este aspecto de tener las luces abiertas, y cuando está teñido con una tinción como la de ácido periódico Schiff, puedo identificar perfectamente lo que es intracapilar de extracapilar. De los elementos diferentes del espacio urinario, como son el revestimiento interno de la cápsula de Baumann, que es el epitelio parietal, casi es plano y es bastante discreto en condiciones normales. Cuando se divide, como pasa en las proliferativas extracapilares, adquiere un aspecto ahusado, mientras que el podocito, que también es una célula bastante discreta, está íntimamente emparentado embriológicamente con el epitelio parietal. También es una célula que en condiciones normales es discreta, no está hipertrófica, no está vacuolada, no se desprende de la membrana basal porque se encuentra anclada. Con el tiempo, podemos observar cómo al expandirse totalmente las asas capilares, algunos campos por el corte, ojo, es por el corte, pueden dar el aspecto de sinequias tempranas sin esclerosis. Es decir, la sinequia, como veremos posteriormente, es una adherencia entre el ovillo capilar y la cápsula de Baumann. Pero para que este concepto sea real, el cambio debe ser repetitivo en diferentes glomérulos y no con uno solo darlo ya como la presencia de una sinequia, porque puede ser el efecto de un corte. Los glomérulos ocupan el 9% del volumen cortical y el 5% del peso total del riñón. Tomen en consideración que tenemos prácticamente 2 millones de glomérulos, sumando el de un riñón con el del otro. La función del ovillo glomerular es optimizar la superficie de filtración. Si yo pudiera extender en línea recta todos los capilares glomerulares, tendría más o menos una superficie de membrana basal de 13 kilómetros lineales, o en su defecto, de membrana basal de 1.6 metros cuadrados. Es decir, este aspecto de que estén enrollados sobre su propio eje, que se convierte en un ovillo o en un penacho, como algunos autores dicen, implica optimizar la superficie de filtración, porque el plegamiento sobre su propio eje de estos vasos hace que no se ocupe tanto espacio y la superficie de filtración sea bastante importante. La parte cortical profunda o yuxtamedular es la primera que se desarrolla durante la vida embrionaria. Son los glomérulos más grandes, son 50% más grandes que los corticales, pero muy importante, son los glomérulos que, como son más grandes, son los que controlan más importantemente la presión arterial, y por lo tanto son los primeros que se dañan en las lesiones focales y segmentarias. Entonces el nefrólogo debe ser muy consciente de que las biopsias superficiales en una enfermedad, una focal y segmentaria, cuando sospecha es una focal y segmentaria, una biopsia que es totalmente superficial y no alcanza los glomérulos yuxtamedulares, puede quedar como una enfermedad de cambios mínimos o como un patrón de alteraciones glomerulares mínimas, porque no se alcanza durante la biopsia los glomérulos que están iniciando con la lesión, que son los más profundos, y son los yuxtamedulares. Los glomérulos en general de la vida adulta ya tienen ciertos marcadores que son diferentes a los de las diferentes etapas de la vida embriológica. Se van modificando. Estos marcadores son importantes porque son los marcadores normales de los podocitos, en realidad de los podocitos en su gran mayoría, porque forman parte del podocito y del diafragma de filtración. Esto ha sido estudiado importantemente porque el estudio del poro o diafragma de filtración nos permite entender buena parte de los síndromes nefróticos, especialmente aquellos relacionados con la forma congénita.
Cuando el glomérulo pierde sus marcadores superficiales, por ejemplo, en infecciones virales o en alteraciones genéticas que modifican no solo el fenotipo, sino también el genotipo de las células, especialmente los povocitos, estos pueden readquirir marcadores de la vida embrionaria, que cuando yo sospecho cierta entidad, los puedo ir a buscar a través de una técnica de inmunistoquímica, y si se expresan cuando ya no deberían en la vida adulta, puedo sospechar, por ejemplo, un síndrome nefrótico secundario a la deficiencia de ciertas proteínas o a la modificación de ciertas proteínas. El WT1, o marcador superficial del tumor de Wilms 1, es un marcador presente en todos los podocitos adultos. El paciente que tiene normales los povocitos lo tiene sí o sí en todos los povocitos. En algunos síndromes nefróticos congénitos o en algunos síndromes nefróticos por alteraciones parciales de las proteínas del diafragma de filtración, el WT1 disminuye su expresión. Es un componente importante entonces de los glomérulos maduros que veremos con más detalle cuando veamos síndromes nefróticos, especialmente la parte de congénitos. Este es un WT1 marcándome los povocitos normales, es decir, el citoplasma se marca. Tomando en consideración el esquema que están viendo, cómo el epitelio que reviste el túbulo contorneado proximal se continúa y se modifica un poco hacia convertirse en célula epitelial parietal, entenderemos que prácticamente uno continúa o se extiende a convertirse el otro. La parte interna del ovillo la parte externa del ovillo capilar, que sería la continuación, si sigo la membrana basal del capilar glomerular, es la célula epitelial visceral, también conocida como podocito. Vean cómo el podocito es una célula nucleada, que la puedo ver perfectamente en la microscopía de luz, tiene su citoplasma que puede ser abundante, puede ser escaso, pero la parte de los procesos podocitarios finales que van anclados a la membrana basal es un componente fundamental para el poro diafragma de filtración que se ve o se analiza a través de la microscopía electrónica. Los otros componentes importantes son la membrana basal del capilar, que llega y se ancla, noten dónde, en el mesangio. Vuelve a salir y se vuelve a anclar, ¿en dónde? En el mesangio. El mesangio es un componente, una parte estructural básica del glomérulo porque le da el anclaje a las asas capilares. La modificación fisicoquímica que llega a tener el mesangio, por ejemplo, en las enfermedades por complejos inmunes, por ejemplo, en la glucosilación no enzimática de la colágena, como pasa en la diabetes, le cambia el anclaje a las asas capilares y puede ocasionar aneurismas, es decir, dilataciones subsaculaciones. Un detalle importante es que el mesangio tiene matriz mesangial, que tiene diferentes componentes, y tiene células. Las células mesangiales son muy importantes porque son el sistema fagocítico, es el verdadero filtro del propio mesangio. Cuando yo tengo una entidad que me incrementa la celularidad del mesangio, puedo tener modificación de la matriz y por lo tanto del anclaje de las asas capilares, pero también puedo tener un proceso inflamatorio lo suficientemente importante para que por cascada de citocinas o de síntesis de interferón o de factor de necrosis, yo tenga lesión de las otras estructuras del glomérulo, como pasa, por ejemplo, la nefropatía por IgA asociada a podocitopatía. En un esquema, ya con color y comparado con un corte semifino de una microscopía electrónica, me puedo dar cuenta que el polo urinario, que tiene el revestimiento interno de la célula del túbulo contorneado proximal, tiene cierta continuidad con el epitelio parietal, y el epitelio parietal, vean cómo va cambiando de color y se va convirtiendo en el epitelio visceral o también llamado podocito. Alguna vez hicimos una comparación, yo sé que es muy grotesca, pero es más o menos para que se entienda. Esto sería la pleura parietal y esta sería la pleura visceral si hablara yo del espacio virtual que es en el tórax. En realidad sé que la comparación es muy grotesca, pero es un revestimiento que continúa y tiene cierta transformación de la célula del túbulo contorneado proximal, el epitelio parietal, y se convierte en la visceral. Es el mismo progenitor, es la misma célula que da origen a los tres tipos, por lo tanto, no es difícil que durante la división de una, como por ejemplo en las semilunas, se puedan manifestar o pueda haber proliferación de las otras como parte de la respuesta a los factores de crecimiento.
Esto mismo comparado con un corte semifino en la microscopía electrónica, puedo ver el túbulo contorneado proximal con su borde en cepillo, el epitelio parietal que reviste la cápsula de Baumann, aquí apenas perceptible porque es una célula plana, y por el otro lado puedo ver el epitelio visceral, que es una célula poligonal con más citoplasma y con núcleos bastante peculiares en condiciones anormales. El polo vascular, por otra parte, está al lado contrario. El mesangio aquí en amarillo, lo pueden ver aquí en la microscopía electrónica, cómo se marca en esta región y cómo al acercarse al hilio es mucho más celular, como sucede aquí. Es importante que consideren esto porque las lesiones proliferativas mesangiales no se deben evaluar cercanas, por proliferación cercanas al hilio. El otro componente, que es el componente vascular, deriva directamente de la bifurcación hasta convertirse en capilares de vasos grandes. Entonces la arteria renal entra al riñón en el hilio y se ramifica en arterias interlobares que están ustedes viendo aquí. Estas corren paralelas a las pirámides. Posteriormente se subdividen y a nivel de la unión córtico-medular se convierten en arterias arcuatas. Las arterias arcuatas se subdividen en las interlobulillares y estas a su vez, como pueden ver aquí, se van a convertir en la arteriola aferente que entra al glomérulo, da origen a los capilares glomerulares y posteriormente la salida de los capilares glomerulares es a través de la arteriola, sigue siendo arteriola eferente. Este es todo el componente vascular. Tenemos glomérulos que son yuxtamedulares y que están muy cercanos a la unión córtico-medular, como pueden ver aquí, y otros que son superficiales y que están más distribuidos de manera diferente en la corteza. En realidad tenemos una séptima parte de nuestros glomérulos son yuxtamedulares. Son glomérulos más grandes que veremos que su sistema de drenaje venoso, ese sí es más diferente. La parte venosa entonces es diferente. Los glomérulos superficiales o de la corteza que se pueden ver aquí drenan directamente a una vena arcuata, que se ve aquí en azul. Mientras que los glomérulos yuxtamedulares, los más grandes, los que se encuentran más profundos, realmente drenan en la basa recta. La basa recta tiene un sistema de bajada y de subida que va a permitir con este efecto de bajar y de subir y dar una vuelta, tener cierto control sobre la presión. De ahí que los glomérulos yuxtamedulares sean los más importantes como controladores de la presión y por el tamaño de los mismos son los primeros que compensan. Por lo tanto, las lesiones que son asociadas a fenómenos maladaptativos realmente inician en este tipo de glomérulos y muchas veces, si no se tiene un muestreo adecuado, no se pueden observar. La nefrona, que es la unidad funcional del riñón, nos los enseñan en histología, que es una de las materias básicas desde primer año de la carrera. La unidad funcional, que es la nefrona, está formada por el glomérulo, en el que casi todos nos enfocamos en las biopsias, por el túbulo contorneado proximal, por el asa de Henle y por el túbulo contorneado distal, que drena